Vengo por dentro. ¿Tú tienes una cita? No la tengo. Pues no es un problema. Vamos a empezar. Gracias. ¿Por qué estás aquí? No sé, mi amigo me trajo. Yo pienso que él está muy preocupado en mi bienestar. ¿Tienes un trabajo? Sí, ahora yo trabajo en Blockbuster, pero yo era un investigador de la universidad. ¿Tienes una familia? Sí, pero mi esposa y mis niños me perdieron cuando me perdí mi trabajo de la universidad, pero no sé por qué ahora no tengo el suficiente dinero para pagar a nadie. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Pues yo voy a comer en Applebee's, yo como el 2 for 20. ¿Por qué solamente? Porque es una gran oferta, ¿por qué no? Pues, ¿puedo hablar con tu amigo? Sí, él está afuera. Bien. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Esteban Julio Ricardo Montoyo de la Rosa Ramírez. Ok, pues, gracias por traer su amigo. Es un amigo con mucha generosidad y amabilidad. Sí, gracias, yo sé. Estoy muy preocupado sobre Cristiano. Siempre él está triste, no hace nada, no tiene un trabajo muy bueno porque trabaja en Blockbuster. Él no tiene muchos amigos, pienso que soy su amigo solo y no habla con sus niños. Él está teniendo una vida muy difícil. Cristiano es un caso muy raro. Nunca encuentra una persona como Cristiano. ¿Quién compra el 2 for 20? Pero me gusta compartir el 2 for 20 con otras personas. Él puede cambiar, él necesita cambiar. Sí, yo sé, pero no sé qué va a Applebee's solo. Siempre pregunto si quiere venir conmigo para comer el 2 for 20, pero nunca quiere venir conmigo. Es muy raro. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Hay una solución al problema? Él necesita medicina. ¿Un antidepresivo? Sí, 2 cada día por un mes y después de un mes regresar aquí. Y es muy importante que pasar tiempo con él y es muy importante por Cristiano por él salga de casa y conocer a otras personas. Escucha bien, debo hablar con Cristiano. Gracias por su tiempo. Tenga un buen día. Gracias. ¿Qué dijo el doctor sobre mí? El doctor piensa que tienes depresión. Lo siento, Cristiano, pero necesitas tomar 2 pastillas de antidepresivo cada día por un mes. Entonces regresar aquí después de eso. Pero también hay otras cosas que puedes hacer también. Necesitas hablar más con tus niños, necesitas tener más amigos, necesitas salir de la casa, puedes compartir el 2 por 20 conmigo, pero va a ser muy difícil. Necesitamos cambiar tu vida. Sí, yo supongo que yo puedo tratarlo. Señor, gracias. Mi vida ha mejorado mucho. Ahora yo trabajo en Applebee's y no tengo que comer solo nada más. Los antidepresivos arreglaron mi problema. ¿Tienes más? No, señor. Yo estoy muy orgulloso de ti. De primeras, tú eres muy raro, pero yo supe que tú pudiste cambiar.
Gracias, gracias. ¿Cómo que yo recompenso? Aquí es tu factura